Hola, bueno, hoy hablaremos de la eutrofización. Es del griego eubien y tope alimentación. Se define como el enriquecimiento de un sistema con nutrientes a un ritmo tal que no puede ser compensado por sus formas de eliminación temporal. ¿Esto qué quiere decir? Que un ecosistema, que es sistema cerrado o abierto, se enriquece sus nutrientes y a un ritmo demasiado rápido que no puede compensar la eliminación del cuerpo de agua. Entonces, el procesos de eutrofización. Tenemos el aumento de nitrógeno y fósforo. ¿Qué produce esto? Aumento de fitoplancton, algas y cianofíceas. Esto produce el aumento de la turbidez, disminuye la fotosíntesis en el interior del lago, ya que no puede extraer la cantidad necesaria de este cuerpo de agua. Disminuye el oxígeno disuelto, ya que el aumento de algas y cianofíceas, ya que se disminuye la fotosíntesis, pues no puede producir oxígeno durante el día. Y además de eso, aumenta el dióxido de carbono. Muerte de organismos aeróbicos que caen al fondo. Entonces, las primeras muertes se dan de los organismos aeróbicos, o sea, que son de aire, que respiran aire, y caen al fondo. Esto que produce el desarrollo de bacterias aerobias descomponedoras que consumen el O2. O sea, al haber el desarrollo de estas bacterias aeróbicas descomponedoras que consumen O2. ¿Por qué? Porque estas bacterias consumen, pues al hacer pues la energía, para conseguir energía, pues tienen que consumir O2. Y entonces a la vez esto también tienen que expulsar CO2 o dióxido de carbono. Esto produce el desarrollo de bacterias anaerobias, cianofíceas y la fermentación. Hidróxido nitroso, cuatrióxido de hidrógeno y ácido sulfúrico, que producen esta fermentación de estas bacterias anaeróbicas estas bacterias anaeróbicas que hacen. Ellas no consumen oxígeno. Así que, ¿qué hacen? Hacen una fermentación para conseguir de las moléculas la energía. Pero esta fermentación produce un olor fétido y ayuda también al aumento de la turbidez. El desarrollo de entradas anaerobias descomponedoras que consumen O2. Tenemos la liberación de fósforo de sedimentos. ¿Por qué? Porque la escorrentía arrastra de las montañas, de otros cuerpos de agua, sedimentos que son piedras, tierra, lodo, arena. Entonces produce la liberación de fósforo. Entonces por eso que demasiado fósforo. Bueno, dice acá que aumenta el desarrollo de bacterias aeróbicas que descomponedoras que consumen O2. Cuando se aumentan, el nitrógeno en el agua disminuye, las cianofáseas, y entonces se produce la muerte del fitoplancton porque necesitan la molécula de nitrógeno. Al haber mucha liberación de fósforo y de nitrógeno, pues entonces se produce que los organismos anaeróbicos se den la posibilidad de aumentar su cantidad, y por eso se produce la fermentación, que
en general lo que ocurre es que se consume el oxígeno que hay ahí, las bacterias aerobias. Las bacterias aerobias que consumen el oxígeno y por lo tanto producen CO2. Y las bacterias anaeróbicas no consumen oxígeno, pero hacen fermentación para conseguir oxígeno de las moléculas de nitrógeno, de carbono y de hidrógeno. En el esquema de la eutrofización tenemos cambios que ocurren en la eutrofización. Cambios biológicos. Aumenta la actividad bacteriana, lo que les había dicho, anaerobias y aerobias. Anaerobias son las que no consumen oxígeno y las aerobias son las que consumen oxígeno o que están en un ambiente con oxígeno. Los animales acuáticos se enferman y mueren. ¿Por qué? Porque no hay oxígeno. Los cambios físicos. Los restos de plantas y animales muertos se acumulan en los prados frenando la circulación del agua. No solo frena la circulación del agua, también producen un olor fétido que le da la turbidez al agua. El agua se torna parda y maloliente. Cambia de color, rojo, verde, amarillo o pardo. Lo de la turbidez. Cambios químicos. La concentración de compuestos nitrogenados fosfatados se incrementa, así como los otros elementos químicos. ¿Esto qué hace? Que las algas o el fitoplancton se multiplique de maneras exageradas. Porque son los productores. Entonces ellos son los que esos compuestos nitrogenados fosfatados son los que ellos consumen pues para hacer la fotosíntesis. Causas. Existen varios causantes de la eutrofización derivados de la actividad humana, la agricultura, la ganadería, la industria. De la agricultura podemos ver por ejemplo, un causante es el estiércol del ganado o la orina, y la orina también. También podemos ver el uso de pesticidas que tienen nitrógeno y fósforo y con las correntidas son arrastrados. En la industria podemos ver, por ejemplo en nuestro caso, en nuestro valle de Sugamos hay un lago. La industria hotelera pues no tiene cuidado al depositar los residuos orgánicos que salen de allí. Por ejemplo, las cáscaras, los plátanos, todo eso, o sea, todo lo que tiene que ver con comida orgánica que se pueda descomponer, entonces lo depositan en el lago. Entonces eso que produce que se multiplique la eutrofización. Consecuencias ecológicas, pérdida de biodiversidad y ecosistema. Porque empieza a haber un desequilibrio en este ecosistema y como todos sabemos un ecosistema se trata de ser un equilibrio abierto-cerrado, de un sistema abierto-cerrado. Se pierde la biodiversidad, ¿por qué? Porque se crecen las plantas, ellas se consumen el oxígeno, personalmente pues por la noche, o las mismas bacterias aerobias, entonces empiezan a perder los pececitos, entonces la cadena empieza a dañarse desde ahí, porque entonces muchos productores pues sí hay bastante alimentos para los consumidores, ¿sí? Pero no hay suficiente oxígeno, entonces pues empiezan a morir. Económicas, pérdida de recursos pesqueros, turísticos, etc. Pues por la pérdida de la biodiversidad, ¿no? Y ecosistemas. Sociales, pérdida de puestos de trabajo en los sectores de pesca y turismo. Medidas del grado de eutrofización. Para conocer el nivel de eutrofización de un agua determinada, se suele medir el contenido de clorofila de algas en la columna de agua, y este valor se combina con otros parámetros como el contenido de fósforo y el nitrógeno y el valor de la penetración de la luz. También se puede medir con el número de bacterias, el valor de la turbidez, la cantidad y la biodiversidad. El desequilibrio de enriquecer con nutrientes. Cuanto menos nutrientes tenga el agua, mayor será la reducción
y la luz se penetre para sostener el crecimiento de la vegetación acuática sumergida. Cuando el contenido de nutrientes aumenta, el fitoplancton prolifera, enturbia el agua y afecta a la vegetación acuática sumergida, que es una fuente productora de oxígeno. Esto se produce porque el cuerpo de agua se va oxigenando a lo largo del día. A lo largo del día. Por ejemplo, la cantidad de agua que estuvo en el día pasa a la aerolas o por el movimiento de agua o por diferentes motivos, esta agua de arriba empieza a bajar y la agua que estaba abajo, que estaba oxigenada por los organismos de las plantas vegetales, entonces es como si saliera a flote arriba, entonces se va oxigenando y este ciclo se sigue repitiendo. Nutrientes que eutrofizan el agua. En algunos ecosistemas el factor limitante es el fosfato, como sucede en la mayoría de los lagos de agua dulce, pero en muchos mares el factor limitante es el nitrógeno, para la mayoría de las especies de plantas. El fósforo, como el nitrógeno, es nutriente esencial para la vida. Su exceso en el agua provoca eutrofización. Fuentes. Eutrofización natural. La eutrofización es un proceso que se va produciendo lentamente de forma natural en todos los lagos del mundo, porque todos van recibiendo nutrientes. La eutrofización de origen humano. Los vertidos humanos aceleran el proceso hasta convertirlo muchas veces en un grave problema de contaminación. ¿Por qué? Porque la eutrofización, como todos, como la producción de CO2 y muchos otros procesos naturales, ellos mismos se van como depurando, ¿sí? Porque la eutrofización natural pues se da, pero entonces el cuerpo de agua puede llevarse, o sea, puede mantenerlo así porque él lo va eliminando con los sistemas abiertos y cerrados. Los factores que afectan el grado de eutrofización. Clima. Los climas cálidos favorecen el proceso. Área de drenaje. La poca cubierta arbórea sujeta a precipitaciones abundantes favorece la erosión y el arrastre de nutrientes hacia el cuerpo de agua. Geología. En áreas de drenaje donde predominan rocas sedimentarias hay mayor aporte de fósforo por escorrentía. Los suelos arcillosos drenan pobremente y también favorecen la escorrentía y consecuentemente el aporte de nutrientes. Efectos. Los efectos de la eutrofización se producen a nivel local y regional normalmente. Desde un punto de vista sistémico, aumenta la producción primaria, fotosíntesis, aumenta la biomasa, pero disminuye la diversidad y quedan alteradas drásticamente la composición, estructura y dinámica de los ecosistemas afectados. Autodepuración de los ríos. Se puede definir como el proceso que comprende todas aquellas reacciones a las que afectan la transferencia de un ecosistema inmaduro a otro maduro. Si las aguas de un río se impurifican en un punto determinado del mundo, vuelven a recobrar su pureza inicial, sin intervención del hombre, en otro punto más o menos alejado del primero, aguas abajo, según la carga contaminante admitida. Mecanismo de autodepuración. Se pueden dividir en 4 grupos: transporte y depósito de materias contaminantes, reacciones químicas y bioquímicas, intercambio de compuestos volátiles y reacciones en los sedimentos. El redox es una reacción de reducción. A toda reacción química en la que uno o más electrones se transfieren entre los reactivos, provocando un cambio en sus estados de oxidación. Entonces, en mi próximo video podemos ver qué cambia estos mecanismos de autodepuración. Esos se pueden ver, por ejemplo, en las plantas de tratamiento. Son procesos que se llevan a cabo para limpiar un río o para descontaminación y todo ese tipo de depuraciones. Estos son los procesos que en el siguiente video vamos a ver los procesos que se llevan a cabo en una planta de tratamiento, que es donde podemos descontaminar un río y es la forma como uno puede eliminar la eutrofización.